Pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva mañana de la 530. Hoy estamos con toda la pincha de verano. Yo ya me parece que me puse las sandalias y no me las saco nunca más. Viste, cuando 22 grados a esta hora de la mañana, a andar frescos, todo lo que se pueda. Bien, y a salir frescos hoy, hidratarse bien, 36 grados la máxima vamos a tener en el área metropolitana de Buenos Aires y subiendo, porque mañana se esperan 37 de máxima y el miércoles, último día del año, 40 la térmica a las 8:30 de la noche. Así que prepárense, así está la recta final. Mucha agua, estar lo menos expuesto al sol que se pueda, si tienen el hábito y si no, háganselo. Protector solar está muy malo, ayer salió una alerta también con cómo va a pegar los rayos UV en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, así que a cuidarse también del sol. 11 3200 0530 es la línea de oyentes, ahí los leemos, escuchamos hasta las 8 de la mañana y todos los cuidados posibles para estos días, para este verano, son fundamentales, incluido también últimos días del año, que andamos todos por ahí con algún apuro, la cabeza con algunas distracciones, también manejar y andar tranquilo por las calles. Ahora vamos a hacer un repaso, ya varios choques a esta hora de la mañana, así que con calma que ya no hay nada más para hacer en este 2025 que dejarlo que se vaya de a poco. Igual por las dudas nos quedamos atentos porque viste que hoy nos gobierna esta gente que no te deja de sorprender hasta el último minuto del partido o del año, así que por más que ya aprobaron en el Senado el presupuesto, ahora vamos a desmenuzar todos esos temas, igual así todo, atentos porque hay mucha información y muchas cosas para seguir desarmando, sobre todo que ya empezaron a negociar para la reforma laboral que quieren encarar en el mes de febrero, pero antes de eso repasemos el estado del tránsito, porque el tren Roca está con arrollamiento en Wilde, ramal La Plata, hace Quilmes, La Plata nada más, y no llega ni sale de Constitución. Ramal Bosques, vía Quilmes, está interrumpido. Tren Mitre, los 3 ramales están reanudando el recorrido completo, entre cabeceras con cronograma especial por obras y el resto con normalidad. Después, la autopista del oeste ya está cargada a esta hora de la mañana desde Ituzaingó, pero sin detenimientos. Panamericana está libre al kilómetro 31, donde había habido un choque a la medianoche que tuvo ahí obstruido el tránsito bastante tiempo, ya quedó liberado. Y después en General Paz,
es en la colectora altura Griveo, ahí en la zona de Devoto, sentido al Río de la Plata. Hubo un choque entre un colectivo de la línea 117 y un camión. Hay al menos 10 pasajeros heridos, y es parte de la información del tránsito de esta mañana bien temprano. Así que días para tomarlos con calma, despacio, pues está habiendo muchos choques, por lo menos en el AMBA, todos los días. Buenos días, queridos compañeros. Hoy estamos con el equipo completo arrancando esta nueva semana. Silvio Soler, Juan Pablo Fierro, Leandro Deza, Vicente Castro, María Quintero, Gustavo Cirelli. ¿Cómo estamos, compañeros? Buen día. Qué equipo, La verdad, directo al Mundial acá. Buenos días. Un lujo. Nos falta solamente, hoy venía pensando para acá eso, a la mañana, nos faltó la cena de fin de año, que lo hablábamos con Soler el otro día. Por ahí podemos meter una de comienzo de año, porque ya no nos entró nada más. Estoy buscando el canje, Soler, porque si tengo que pagar todo, yo tomo hasta la mano. Ya quemé todos los cartuchos. Usted arranca el programa diciendo que el 31 va a ser 40 grados de sensación térmica. Primero, que para mí es un acto de terrorismo lo que hizo. Dos, no me va a encontrar. No me va a encontrar en ninguna cena con 40 grados de... En ningún lado. No. Bien, no. Sí, me gustó lo del protector solar que estaban hablando. Eso me parece que es un consejo, y que María Quintero tiene uno muy bueno, por lo que escuché fuera del aire. Quintero encontró uno que es cuando, o sea, si te pones coqueto, es lo fundamental, porque que el protector te deja medio grasoso, te hace la sensación de... Es el problema de los 40 grados y el protector solar, ¿no? Porque 40, si es muy pesado el protector solar, uno transpira más. Pero bueno, no, yo Recordemos tengo uno muy bueno que me recomendó mi dermatólogo. El protector solar no lo estoy diciendo como un... Lo presta, lo presto. ¿Sí? De hecho, lo dejo acá abajo. Si quieren, van pasando los oyentes, se ponen un poquito. Y bueno. Sí. Mi bolsillo lo agradecería un montón, Quintero. Pero hablando con respecto al tema del protector, ya es un tema de salud. Y de hecho, en los últimos años, ahora estamos con el debate corrido, ¿no? Pero hace varios años que se viene hablando de que el protector solar tiene que estar en la canasta de los elementos básicos que hasta incluso tendría que proveer el Estado, porque es... ¿Qué dijo? Que el Estado tendría que proveer el protector solar para cuidar la piel puesta, porque puede generar muchos problemas en la piel, ¿no? Y es un tema de salud. Recomendaciones: mucha agua, ropa clara, muy bien. Nicolás Márcico con esa remera blanca. Hoy me levanté con todas las recomendaciones del Usted verano. Ve algodón bastante bien, Cirelli, pero medio oscurita. Y Soler se vino con una camisa oscura de manga larga. Todo mal, Soler. Todo mal. 40 grados. Se levantó. Yo no voy a ningún lado. Ahí está. Bien, está como lo que dijiste vos, Lili. Lilita dice que no sale con 40 grados. Por eso la banco. Por eso, exacto. Bueno, vamos a meternos con los títulos principales de esta mañana. Hay un montón de información. Último lunes del año, digámoslo. Último lunes del año. La última semana del año. No sé, para mí me genera como un poco de esperanza. ¿Sí? De alivio, que se vaya, que vaya yendo el 2025. A mí yo estoy con sentimientos encontrados. Queremos también saber qué les pasa a ustedes en estos últimos días, horas del año, al 11 3200 0530. Las sensaciones, vamos a tener un mini veranito. Calculo que por ahí unos días de enero vamos a hablar de poca rosca, por lo menos con lo que tiene que ver con reformas laborales, etcétera, etcétera. Va a estar en otro foco. Cirelli me puso cara y me hizo decir, me quedé pensando, claro, no vamos a tener rosca del Congreso, vamos a tener rosca en la calle, me parece, con los rajes que se pueden llegar a venir en el Estado. Ayer advirtió fuertemente también Rodolfo Aguiar, lo que pueden ser los despidos con los que viene amagando el gobierno nacional. Son 70.000 los contratos que se renuevan en el Estado, y amenaza sobre eso el gobierno, que igual ayer cuando estábamos preparando parte del programa de hoy y empezó a llegar alguna información, sobre todo con lo que vendrá para adelante de debate de reforma laboral, guarda con creer que por lo que pasó con la aprobación del presupuesto el día viernes, el gobierno tiene todo garantizado. Eso es lo que se está queriendo vender, pero no está haciendo de esa manera en la negociación. Sí, no tiene todo garantizado, pero es verdad que termina el año más empoderado de lo que uno imaginaba a mediados del 2025, ¿no? Después de las elecciones de octubre, sale y logra un objetivo que es el primer presupuesto de Javier Milei en el gobierno, ¿no? Fue un viernes
bastante... Con todo lo que incluye ese presupuesto, que ¿no? Vamos a desarrollar, que es ajuste y más ajuste. Ahí les tiro un dato para desarrollar más adelante. Uno de los sectores que está en conflicto ahora es la farmacia de Doctor Ahorro, con muchos despidos, y en un marco, que después detallamos bien los números, pero estamos hablando de que en el 2025, en los primeros 10 meses, hubo 112.000 más de 112.000 personas que pidieron acceder al seguro de desempleo. Estamos hablando de cifras muy grandes que se suman a estas cifras de los despidos en el sector público. O sea, el 2025 y estos 2 años de Milei terminan con datos que son terribles, claro, sí, en términos de desempleo y de cierre de fábricas. Aparece el número que dice María, 112.000 personas que tienen la conciencia o el conocimiento de ingresar o pedir. De ingresar, imagínate lo que no la informalidad que creciente en lo laboral en la Argentina. Ese es el marco, después ahí lo desarrollamos un poquito mejor, pero ese es el marco en el que Javier Milei termina este año, y ese es el marco en el que quiere debatir esta reforma laboral. No hay que olvidarse de hacia dónde vamos también. Y el ajuste, cuando vos mirás las áreas centrales, claro, mucho lo fuimos hablando y lo vamos a profundizar incluso también con entrevista, tiene que ver con el área de educación en general, en todas sus secciones, porque hablábamos de la educación técnica, la universitaria, la educación en general, también primaria, secundaria. Pero además de eso, después también el área de defensa es otra de las áreas más desreguladas. Entonces, claro, cuando vos empezás a desmenuzar el documento, decís, claro, es lo que hace falta para hacer un virreinato, no para ser un país, ¿no? No tener defensa, no tener inversión en esa área, no tener educación, es lo que hace falta para hacer un virreinato. Me enganché el fin de semana y de paso hago una recomendación. Hay una serie que subieron, si tienen acceso a la plataforma Prime Video o alguien que les preste y demás. Hay una producción nacional que se hizo, que pasó bastante desapercibida, que se llama Magnicidios. Magnicidios, incluso está protagonizada, es docuserie por la actriz esta brillante que hace de la psicóloga de Envidiosa, en la otra serie famosa, acá se me fue el nombre. Representa los asesinatos de líderes latinoamericanos de la historia de nuestra región de los últimos 300 años. Y entran desde Tupac Amaru hasta Manuel Dorrego. Entonces, en todo ese repaso uno entiende la tensión, o mejor dicho, repasa la tensión de la región histórica y que tiene también nuestro país desde antes de ser una nación, ¿no? Entonces, bueno, y eso hoy está actualizado. Ayer leí una nota muy interesante que hablaba sobre y que incluso así también lo revelan los medios norteamericanos, pero digo, la doctrina Monroe hoy es económica. Entonces, todo esto es la tensión eterna y nos seguimos debatiendo entre ser un país con soberanía y con los recursos y el desarrollo para los argentinos o para quienes decidan habitar este suelo, o al servicio de otros que después en sus países hacen otras cosas, ¿no? Porque digo, Trump salió a hablar hace 15 días y lo primero que dijo fue que le iba a dar un bono a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas de su país de $1.000 y pico. Y en nuestro país los soldados ya sabemos lo que está pasando. Bueno, una cosita, Lorena Vega es la actriz, esto que mencionaste. Ahí está, Lorena Vega, gran actriz. En el presupuesto hay un recorte para el financiamiento de las Fuerzas Armadas, también, ¿no? Este gobierno, el del show de los aviones volando sobre Plaza de Mayo, de vuelta en una imagen extremadamente horrible, que Miriam Bregman lo dijo el día, que no vuelan los aviones como en el 55 a volar sobre Plaza de Mayo. Después de ese show, lo que vino es en presupuesto un recorte al fondo de financiamiento de las Fuerzas Armadas. 0.8%. Eso es lo que pretende. Claro, y en un marco de crisis total. 30, lo que vos ese artículo 30 que estuvimos hablando la semana pasada, que era gravísimo. Bueno, también está bueno después detallar quiénes votaron a favor de
de incluir ese artículo, ¿no? ¿Quiénes aprobaron el presupuesto con ese artículo? Le dieron que más incluía? volumen, los peronistas le dieron más volumen a esa votación. A ¿no? esa votación, Digo, sí. No hay que olvidarse, hay que seguirlo. Estoy completamente de acuerdo porque fue, en términos de defensa, en un marco de lo que venimos viendo, ¿no? La verdad es que los integrantes y las integrantes de la fuerza no llegan realmente a fin de mes. Hay un caldo de cultivo ahí muy bastante heavy, digo, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasa cuando las fuerzas tienen un descontento, uno empieza como a especular con un montón de cosas que pueden llegar a pasar, pero lo cierto es que también son personas que trabajan y que mantienen familias y que no están llegando a fin de mes, y que se aprobó un artículo que que, como bien decías vos, Nico, no desfinancia por completo la educación, lo cual también es un tema, me parece, analizar porque es gravísimo, pero además les da un marco de crisis total a un sector que ya viene en crisis. Una cosita que lo estoy pensando del otro día y no tuve oportunidad de decirlo. Uno mira la composición del Senado y ve protagonistas, ¿no? Y recuerda la historia reciente de Argentina. De un lado, ahora con un protagonismo extremo, Patricia Burri como jefa de los libertarios, desplazando completamente, borrando a Victoria Villarroel de la escena de la Cámara Alta. Y del otro lado, entre el bloque del peronismo, está Guado de Pedro, ¿no? Y pensaba en aquel diciembre del 21, quién fue y dónde estaba cada uno. Patricia Burri en un gobierno de la Alianza, siempre, gobiernos de ajuste, de represión, en ese caso de muertes, 40 muertes en Plaza de Mayo, y del otro lado Guado de Pedro, con todo lo que representa su historia, era un militante, dijo que fue preso ese día y le rompieron el brazo. Es el contraste. Digo, eso es el Senado que se expresa hoy. Y después 2 cositas más que le voy a decir. En las últimas horas estuve en 2 oficios religiosos, que después le voy a desarrollar. Tengo mucha curiosidad por esa crónica. Pero bueno, esta tensión y esto que decíamos y que arrancábamos diciendo de que el contexto nos lleva y pone todos los condimentos para volver a ser un virreinato y no tener autonomía, bueno, también se contrasta con esto que se ve y se vio otro día en el Senado, que vamos a seguir desarmando. Escuchemos a Guado de Pedro en la sesión del otro día y ya nos metemos con la primera entrevista de esta mañana. Y en esos 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina se duplicó el PBI. Y hoy parece que volvemos a una etapa pre-kirchnerista, ¿no? Se reivindica todo lo contrario. ¿Y cuáles son los resultados? Hoy tenemos más desocupación, menos empresas. Tenemos más deuda, menos recursos naturales, menos recursos estratégicos. A la gente le alcanza menos, le cuesta llegar a fin de mes, algunos y algunas tienen que tener doble laburo, y parece que en este presupuesto volvemos a insistir y profundizar. Por lo que vemos y por lo que veo en manera particular, estamos ante un modelo económico que fracasó y este presupuesto debería ir en otro sentido. En otro sentido, deberíamos volver a invertir, deberíamos volver a proteger la industria nacional. Están cerrando fábricas. Y cuando veo y analizamos, el miembro informante hablaba de los éxitos de la gestión, le volvimos a pedir dinero al Fondo Monetario Internacional y no está. Bueno, a recordar, y ahora lo vamos a seguir repasando los nombres y todo, los que regalaron y los acuerdos de los gobernadores que regalaron los votos, todo para ser condescendientes con este gobierno nacional y para decir, mirá que vamos a estar cuando necesites. Los gobernadores son Sáenz, Jalil y Jaldo, ¿no? Exactamente, esos tres. Tucumán, Catamarca y ayudó también Pasalacua mucho con los senadores misioneros, que eso ya se sabía que iba a pasar, así que eso a tenerlo en cuenta, pero lo que estaba pensando con esto es, con 37 votos, ya estaba cubierta la aprobación, y acá hubo 7 votos más en algunos casos, y 9 votos más en otros, que fueron para reconfirmar eso de, bueno, estaremos cuando lo necesites. Pero metámonos con la primera entrevista de esta mañana, pues está Guillermo Ruiz, profesor de Política Educativa en la UBA e investigador del CONICET en línea. Guillermo viene desde la hora cero,
denunciando incluso antes de que se detecte ese famoso artículo 30 en el capítulo 2, que es el que financia a la educación en todas sus áreas, y él viene hablando mucho de esto hace más de un mes. Guillermo, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás, Gustavo, María. Buen día, gracias por el tiempo, Guillermo. Bueno, contame que, primero como educador y como profesional de la educación pública, ¿qué te pasó el otro día cuando viste finalmente que se aprobaba, ¿no? este capítulo sobre los temas de educación? En realidad yo aclararía algo, venía escuchándolo desde el principio, muy importante, que es algo que ya me preocupaba desde el tratamiento que tuvo el proyecto de ley de presupuesto en la Cámara Baja. ¿Qué pasó? Que los diputados aprobaron este artículo 30, ¿no? No leyeron el proyecto de presupuesto porque no es algo que apareció en el Senado. O sea, si bien en la Cámara de Diputados se limitó todo el capítulo 11, que mantiene la vigencia de la ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia de la discapacidad y demás, que fue un logro, sin duda, que no creo que lo cumpla el gobierno, porque es un gobierno inconstitucional, un gobierno que no respeta la Constitución ni las leyes derivadas de ella. Si bien se eliminó el capítulo 11, yo lo advertía y se lo comentaba a mis colegas acá, pero el artículo 30 no lo piensan eliminar y no lo eliminaron en la Cámara Baja, cuando tenía la posibilidad justamente los diputados de eliminarlo, y pasó al Senado, donde hay menos posibilidades de manejo y justamente por lo que ustedes describían recién, ¿no? La forma en que negociaron los votos con los senadores garantizaba que se iba a aprobar así como llegaba de la Cámara Baja, digo bien, de la Cámara Baja. Así que es bastante frustrante, ese sería por el sentimiento, pero frustrante con la Cámara de Diputados más que con el Senado, porque el Senado es previsible, digamos, su comportamiento. Guillermo, ¿qué crees que va a generar esto como impacto? Porque, bueno, después obviamente esto va a abrir, ¿no? Muchos debates que ya se vienen dando también en los últimos 2 años, pero ahora directamente lo legaliza, ¿no? En esa famosa ley de leyes que es el presupuesto. ¿Qué consecuencias estás viendo? ¿Qué temas crees que se van a profundizar? En realidad exactamente, ese es el verbo, se va a profundizar el ajuste presupuestario al sector público, ¿no? Pensemos que en estos 2 primeros años de gobierno fueron las universidades nacionales y el sector de educación pública obligatoria los más afectados cuando se eliminó en enero del 24, o sea, al mes siguiente de asumir el gobierno de Milei, el Fondo Nacional del Incentivo Docente, la asignación que existía desde el Estado Federal por conectividad. Se anularon las paritarias, las negociaciones paritarias, que solo establece la ley de financiamiento universitario de financiamiento educativo que sigue vigente desde el año 2005. Se redujeron las transferencias de fondos a las provincias, lo cual ajustó en algunas provincias más que otras el salario de los docentes y que a su vez comenzó a haber fondos públicos del Estado al sector privado a través del programa de vouchers educativos que se creó este año, ¿no? Que se puso en vigencia este año 2025 que está concluyendo. Así que el panorama es bastante desalentador, pero que está en coincidencia, es coherente con el proyecto de país, con este proyecto de un Estado desmantelado que se lleva adelante en todas las áreas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Te saluda Guillermo. Buen día, María. Buen día. Una de las cosas que se decía es que este artículo lo que hacía también era ir en contra de la ley, ¿no? De una ley. ¿Vos pensás que este puede ser un argumento para en los porque uno piensa esto, piensa que este presupuesto está aprobado para el 2026. Bueno, en un rally que pareciera, ¿no?, de profundización, pero después de eso tiene que venir un presupuesto 2027, donde se debiera dar una pelea también, ¿no?, pensando a futuro para tratar de volver en el presupuesto las cosas a su lugar. ¿Vos pensás que este puede ser un argumento para empezar a trabajar vías al futuro? Es muy buena la pregunta porque el artículo 30 lo que deroga son artículos de 4 leyes, ¿no? Claro. 3 de ellas educativas. Una de las 3 artículos de la Ley de Ciencia y Tecnología, es del financiamiento del sector científico-tecnológico.
Uno es el artículo de la ley 26058, Educación Técnico Profesional, que creaba un fondo del Estado Nacional, Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que es una modalidad que tiene el sistema educativo argentino muy de vanguardia, muy histórica, con mucha tradición. Por ahí lo pongo como punto de referencia al colegio Otto Krause, ¿no? Ese es como el punto de partida de todo lo que es educación técnico profesional, y el más importante, como bien señalas María, el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que está vigente desde el año 2006, que establece o hace respetar a la Ley de Financiamiento Educativo, que es obliga al Estado a tener un financiamiento anual de un 6%. Todo esto, estas normas se quieren eliminar, se quieren, lo que yo creo que el proyecto del gobierno, el plan del gobierno es eliminar estas leyes. La más clara es la Ley de Educación Nacional, que hay un proyecto específico de ley de libertad educativa, que tuvo 2 versiones. La versión que está disponible en la web, en el Consejo de Mayo, tiene 166 artículos y elimina todos estos compromisos financieros del Estado en materia educativa. Guillermo, a ver, justo otro día hablábamos con el constitucionalista Gil Domínguez y él hacía una advertencia sobre, pues está justamente la contradicción de cómo encarar el tema de la denuncia sobre lo que está haciendo el gobierno nacional, y que él decía que lo central es saber que la educación, y vos algo de eso venías diciendo, por eso te lo pregunto, es un derecho humano, y que esa es la forma más contundente, si se quiere, ¿no? O fuerte de encarar el tema. ¿Qué pensás sobre eso? Coincido plenamente. En nuestra Constitución la educación tiene un fuerte reconocimiento como derecho humano fundamental. Entonces hay una gran cantidad de obligaciones que se derivan para el Estado Nacional, para los Estados provinciales, entre ellas el financiamiento del sistema educativo y de la educación pública estatal. Así lo escribe la Constitución, o sea, así está definida, no educación pública privada o de gestión privada, sino la educación pública estatal. El Estado tiene un rol principal e indelegable para sostenerla porque es un derecho de incidencia colectiva, un derecho humano fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que es un derecho que le permite a las personas ejercer otros derechos. Porque acceder a la educación, uno sabe leer y escribir, ¿no? Y esto nos permite votar, porque podemos leer las papeletas entonces nos permite ejercer derechos civiles y políticos, por ejemplo, ¿no? O comprender un contrato de trabajo, y ahí tiene que ver nuestros derechos laborales, ¿no? Por lo tanto, por eso la educación es un derecho principal, humano, básico, como lo es la alimentación, como lo es la salud, y como es la libertad, ¿no? Porque hay que reivindicar esto, que el derecho a la libertad es un derecho humano, pero no se restringe solamente a la libertad económica, ¿no? Así que en ese sentido estoy completamente de acuerdo con lo que dice Gil Domínguez. Por supuesto es un argumento, pero habría que ver qué hace el Poder Judicial en todo esto, porque el Estado, el Gobierno Nacional no cumple leyes, las promulga, como es el caso de la Ley de Emergencia de la Discapacidad y de Financiamiento Universitario, y explícitamente no las dice en el boletín oficial que no las aplica porque no tiene fondos, lo cual es una mentira. Guillermo, quedamos a disposición para lo que haga falta, difundir, para lo que detectes, incluso cuando no lo detecta a quienes le correspondería y lo quiera salir a contar y a denunciar o analizar con nosotros, ¿sí? Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, equipo. Saludos. Abrazo grande. Abrazo. Ahí estaba Guillermo Ruiz, profesor de Política Educativa en la UBA e investigador del CONICET, uno de los que viene desarmando todo lo que es este plan sistemático de ajuste sobre las arcas de la educación en nuestro país, ¿no? Y una cosa para aclarar, me parece también que está bueno, es que iba a financiar la educación pública o que Javier Milei y su gobierno estaban en contra de la educación pública también fue un tema de campaña. Me parece que campaña presidencial, digo, ¿no? Y algo que sostuvo en el discurso. Me parece que hay algo de creer que esto no se puede, la sociedad, ¿no? De creer que esto no se iba a hacer como muchas otras cosas y en realidad está pasando. Acaba de pasar el viernes. El viernes el gobierno de Javier Milei fue directamente contra la ley de financiamiento educativo, contra el derecho humano a la educación y en contra del acceso a la educación pública. Bien, vamos a separar, tenemos tanda y cuando volvemos terminamos de desarmar lo que dejó el viernes en el Senado y lo que se puede esperar para adelante. Con eso más mucha información en este comienzo de semana cargado, los últimos días del año y sobre todo, y eso que zafamos.
zafamos, pero ¿a qué costo? Podría ser la pregunta de que mañana haya sesión en la Cámara de Diputados, porque si se lograba rechazar el capítulo 2 de la educación, tenía que volver a la Cámara de Diputados. Hubiese sido un paso importante, ¿no?, para seguir marcando límites en el Congreso. No se logró, pero bueno, igual eso lo que marca es que vamos a tener también un comienzo de 2026 con muchos de estos temas calientes en movimiento. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
se maten nomás, que se maten nomás, que se maten nomás. En el Gran Buenos Aires, en la parte de atrás, sáquense su gueto, quédense en su barrio, el que no se con su cinturón de Rosario, Santiago del Estero, peleando su dinero, pongan policías, que se maten nomás, que se maten nomás, que sano sea el vino. 20 minutos para las 8 de la mañana y seguimos haciendo este buen comienzo. 11 3200 0530, línea de oyentes. Escríbanos también en el streaming. Somos Radio AM530, conectados por todas las vías. 23 grados 2 de temperatura a esta hora de la mañana. La máxima para hoy 35 y subiendo, Vamos a tener un cierre de año calentito. Atentos a los que circulan por Colectora y Griveo, a la altura ahí de Devoto, que sigue interrumpido por un choque fuerte que hubo. Cosas que hay que saber antes de salir de casa mientras vas ahí circulando. Pistolas es lo que escuchábamos de los Piojos, Cirelli. Sí, porque terminamos el año, ahora en breve tendremos una entrevista, digamos, cargada como siempre de esta violencia institucional que tanto lacera al pueblo argentino, digamos, hace muchísimos años. Ahí Silvio recordaba fuera del aire que se cumple un aniversario más de la masacre de Floresta, que también estuvo vinculado a esto que hablamos antes del 2021, cuando asesinaron una estación de servicio en la calle, en la avenida Gaona, que lo ves a 3 pibes del barrio, ¿no? Sí, un policía retirado. Y eso, y también que es una marca también de estas políticas, ¿no? Y de estas formas de vivir, y también de quienes vienen con ese argumento de la mano dura, dan rienda suelta, y después siempre machacamos con lo mismo, ¿no? Antes, los que van a pagar los que pagan después los platos rotos son los efectivos que se ceban y van y cumplen con esas órdenes, porque no salió nadie del Ejecutivo. Siempre, que está bien que lo paguen, porque lo que hacen. Por supuesto, pero los responsables políticos no quedan expuestos. Exactamente. El fin de semana no habló nadie de lo que terminan pasó en el Senado algunos. Tal cual. Antes de que pase María su columna, digamos, en un par de horas va a haber una denuncia penal por apología del delito contra, y el pedido de expulsión además de Liliana Lemoyne, la diputada libertaria de la Cámara Baja, por apología del delito, por reivindicar el terrorismo de Estado, por burlarse de los vuelos de la muerte. Esto lo lleva adelante los 12 de la Santa Cruz, los familiares de Azucena, las madres fundadoras, digamos, de Plaza de Mayo. La denuncia contra Lilia Lemoyne, Alejandro Sarubi Benítez y Alfredo Gamariello, Rino, de apodo. No sé si se recuerda que nosotros hablamos, decimos no pasar el audio en su momento porque era una burla, una ofensa contra la memoria de los detenidos desaparecidos y de todo el pueblo. Sí, eso es clave, y con esto que cuenta Gus va a seguir tomando volumen, y hay que ver después, bueno, también qué hacen los legisladores nacionales con eso, pero es escandaloso y son los límites que la institución tiene que poner a quienes son sus representantes al margen del espacio político, ¿no? Digo, Lila Lemoyne, después de lo que dijo, así como pasó con Espert, así como pasó con el diputeta en su momento, bueno, hay que sacarla, porque no puede ser una representante de esa Cámara donde justamente lo que se lleva adelante es el debate democrático, ¿no? Y lo que garantiza que este país nos incluya a todos en términos legales. Pero hablábamos antes de despidos, Mari, también. Sí, me parece que igual también económico. Todo tiene que ver con todo, porque el modelo, que con los datos que vamos a tirar hoy, y este modelo económico parece una frase trillada, pero realmente no cierra sin represión, no cierra sin la ex ministra Patricia Bullrich y su mano dura durante estos 2 años, lo que se viene de ahora en más, lo que pasó el otro día en un barrio popular, el gatillo fácil, Lemoyne reivindicando el terrorismo de Estado. Digo, me parece que todo tiene que ver con un modelo represivo en el cual se puedan aplicar determinadas políticas. Y dentro de esas determinadas políticas, el ajuste, no solo en el sector público, sino en el sector privado, y el desempleo es el tema, me parece, que atravesó a todo este 2025. Traigo como la punta del ovillo del día de hoy, un sector que es el sector farmacéutico. Hoy a las 10 de la mañana van a estar movilizando los trabajadores de las farmacias Doctor Ahorro, que se unificaron en asamblea
porque vienen desde hace un par de meses, vienen cerrando las sucursales en las provincias, o sea, los trabajadores llegan a las sucursales y se encuentran con las sucursales con candado, sin previo aviso, y lo que pasó a partir de mediados de este mes es que empezaron a llegar más de 100 telegramas de despidos, en los cuales no figura la posibilidad de liquidación de haberes ni indemnización. Ojo con esto, porque me parece que más allá de que son 100 despidos más y es un sector que se empieza a sumar a todo el resto de los sectores en crisis, también hay un dato que tiene que ver con lo que se viene en términos de reforma laboral, como también el clima de época y lo que se va a debatir en febrero empieza a tener hoy un ajuste con los trabajadores. ¿Qué es esto? Bueno, te despido, cierro las puertas, pero no te doy ni siquiera la posibilidad de cobrar una indemnización. Bueno, hoy a las 10 van a estar marchando los trabajadores en lucha de la farmacia del Doctor Ahorro, van a estar yendo a la puerta del Ministerio de Trabajo. Y quería, hablando de datos, ya que estamos cerrando el año, estos trabajadores se suman a lo que hablábamos un poco antes. En el 2025 hubo 112.000 personas que accedieron o que pidieron acceder al seguro de desempleo, y a 2 años de Milei ese mismo dato suma 286.391 trabajadores y trabajadoras que tramitaron el seguro de desempleo. ¿De dónde surge esto? Surge de los datos oficiales del ANSES, no es un dato que estamos diciendo nosotros, sino es un dato del propio ANSES. Y en el 2025 hubo más de 15.000 empleos públicos perdidos, que en los 2 años de Milei, como decíamos también antes, suman más de 70.000 trabajadores y trabajadoras del empleo público que perdieron su trabajo, en un marco en el que también lo dijimos acá, pero me parece importante destacar, sobre todo teniendo en cuenta lo del Doctor Ahorro, cierran 30 empresas por día. Es un dato dramático. Y este es el marco sí, en el que vamos a discutir la reforma laboral, que es de un ajuste mucho más grande que el que ya tenemos de hecho en términos de derechos laborales y de acceso al empleo. Bien, esto como uno de los temas centrales y después las contradicciones, ¿no? El dueño de Doctor Ahorro banca que se defiendan los puestos de trabajo en México. Pero acá te despido y no te indemnizo. Pero acá raje sin indemnización. ¿Qué quiero decir con esto? Eso también tiene que ver con si vos gestionás cuidando los derechos de quienes trabajan en este país o de los argentinos y argentinas, si no es lo que está pasando ahora. Pero el otro de los temas, que decíamos que también es parte de este contexto, tiene que ver con lo que pasó en la Villa 20, con ese gatillo fácil que quedó expresado en la autopsia para cuando había dudas de, bueno, hay que chequear a ver cómo murió Gabriel, etcétera, etcétera. Bueno, en la autopsia quedó corroborado cuál fue la causa de la muerte, y también quedaron los videos que exponen la situación y el accionar de la policía de la ciudad. Bueno, sobre esto vamos a hablar con Mariana del Carmen Verdú, militante de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional, que hace muchos años hace un trabajo fundamental sobre estas situaciones. María del Carmen, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día, María del Carmen. María del Carmen. Gracias por el tiempo. Bueno, contame qué información podemos agregar a esta hora de la mañana con respecto a lo que es la denuncia, ¿no? Sobre la policía de la ciudad a partir de lo que pasó con Gabriel. Creo que lo resumiste perfectamente con los 2 elementos más claros que hay para que en este tema no sigan dando manija quienes quieren legitimar el gatillo fácil con historietas que no tienen nada que ver con la realidad. Los videos no nos permiten mayor discusión sobre la mecánica del hecho. Todo el mundo ve ahí que Juan Gabriel estaba en la puerta de su casa, estaba descalzo, estaba sin remera, no tiene absolutamente nada en las manos. Lo mismo las otras personas que se ven en las imágenes, una es su compañera, Nelly, el otro es un amigo, que fue el que junto con el hijo de Juan Gabriel terminó también detenido esa noche. Afortunadamente ya al día siguiente se logró su liberación. Nelly, no nos olvidemos, también está herida con un proyectil en la pierna, estuvo internada, fue dada de alta porque afortunadamente
la herida no afectó más que masa muscular, pero lo cierto es que a esto se agrega el informe preliminar, que es lo único que hasta el momento tenemos de la autopsia, como bien mencionabas, cartucho de proyectiles múltiples, es decir, de la escopeta que se ve en las imágenes del video que es disparada, y que por lo menos 2 policías dispararon en el lugar, varón y mujer, como vos bien decías. Hay información provista por el gobierno de la ciudad diciendo que al menos el varón fue pasado a disponibilidad. Lo cierto es que debería estar preso, como estaría presa cualquier persona que no fuese uniformado en circunstancias semejantes, pero bueno, ya sabemos que no se aplican las mismas reglas judiciales cuando las personas acusadas de un delito son gente común o cuando son uniformados, ¿no es cierto? Esto lo denunciamos hace décadas y mucho más fortalecido con la actual gestión, donde explícitamente, no nos olvidemos, tenemos un gobierno nacional, un gobierno de la ciudad que se alinea al lado de la policía, no solamente apoyándola, sino impulsando y promoviendo este tipo de hechos que se supone que son resolver conflictos en la vía pública. María del Carmen, Gustavo Cirelli te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pensaba que en las primeras horas hubo un tratar de bajarle el tono a lo que sucedió y he visto titulares que decían que fue con una bala de goma, como si un fusilamiento a corta distancia. Sí, pero es que, a ver, ahí es donde te das cuenta quiénes son los que promueven el gatillo fácil. Y si fue una bala, si fue un proyectil, primero no fue una bala, claro, porque, insisto, es un proyectil de postas múltiples, o sea, no todo el mundo tiene por qué conocer muchos detalles de balística, pero es bastante público y notorio que las escopetas 1270, sean Itaca, sean Magtech, cualquiera de las marcas que utiliza la policía, disparan cartuchos, esos cartuchos que estamos tan acostumbrados a ver en las represiones en la calle porque quedan tiradas en el piso. Todo el mundo sabe que hay de distintos colores, las transparentes y las verdes son las que contienen postas de goma, que no es goma tipo chicle, sino que es precisamente una goma sumamente sólida, hipercomprimida, bastante resistente, y las rojas son las todo propósito, que a diferencia de las antitumulto tienen postas de plomo. Pero a la distancia que este policía se ve en el video que dispara, y directo al cuerpo, al tórax, al abdomen, es decir, a zonas vitales del cuerpo, cualquiera de los dos son letales. Claro. Porque no se llega a terminar de abrir el cartucho, no se produce la rosa de dispersión, y de hecho, el relato que hacen los familiares y amigos que llegaron a ver el cuerpo ya herido de Juan Gabriel, y lo que informa también la autopsia, el agujero que ocasiona, lo vemos en las series de televisión cuando meten un escopetazo a corta distancia. Por algo, los protocolos de uso de arma larga de las fuerzas de seguridad prohíben esos disparos directos al cuerpo. María del Carmen, ¿qué tal? María Quinteros te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Día. Recién justo hablábamos del marco también, ¿no?, represivo que se acrecentó con el gobierno de Javier Milei. Tenemos el caso Pablo Grillo, ahora este caso de corta distancia, ¿no?, también, y los proyectiles. ¿Ustedes tienen datos en la Correpi sobre datos de gatillo fácil en la era Milei? Sí, vos sabés que desde hace más de 30 años, que todos los años informamos con nuestro archivo de casos el total de hechos en los que mueren personas a manos de las fuerzas de seguridad en cada gestión, y hago esta aclaración porque cada vez que decimos con Milei en el primer año pasó esto, en el segundo año pasó aquello, vienen y nos dicen, cucas, no hablan del 19 y 20 de diciembre, no hablan de Santiago Maldonado, no hablan de Rafael Nahuel, de Facundo Astudillo Castro. A ver, díganme un solo gobierno al que Correpi le haya perdonado en algún momento un solo hecho. A ninguno lo sabemos. Lamento tener que aclararlo, pero miren los comentarios en los posteos de redes, es increíble. Nos contestan con memes hechos con nuestros propios materiales de archivos anteriores. Exactamente. Cosa que es muy graciosa, a veces alguno se aviva y le dice, che, boludo, le estás contestando con materiales de ellos. Claro. Pero bueno, hecha esa aclaración, que sé que no hace falta ni para ustedes ni para la audiencia de esta radio,
pero disculpen, me caliento un poco. Está muy bien. Lo cierto es que estamos, como venimos señalándolo desde hace ya bastante, en la peor situación represiva de nuestra historia en democracia, en los últimos 40 años. Ya el año pasado, cuando presentamos el informe 2024, en marzo de este año, decíamos, si sigue esta proyección de casos de gatillo fácil, de muertes bajo custodia, que son las dos modalidades mayoritarias. Después hay otras de menos incidencia numérica, igualmente graves, como las muertes en represión a la protesta, como los femicidios de uniforme, como los asesinatos policiales resultados de otros delitos, por ejemplo, cuando van a robar y matan a alguien, como el viejito ese con el que dos policías jugaban a las cartas, le entraron a robar en la casa, cayó el viejo y lo mataron a golpes, etcétera, etcétera. Pero solamente si tomamos estas dos modalidades mayoritarias, estamos hablando de más de 500 hechos por año entre los dos. Concretamente, la policía de la ciudad ya venía, desde su creación, ustedes recuerdan que la policía de la ciudad fue el invento Macri-Larreta, el 1 de enero de 2017, después de ese año de transición que tuvimos en el primer año de gestión de Macri, en 2016, con la fusión de la federal y de la policía metropolitana, que también Macri había inventado en 2008. Desde el 1 de enero de 2017, es decir, desde que la policía de la ciudad existe, y con apenas 26.000 efectivos, proporcionalmente a la cantidad de efectivos, tienen más casos de gatillo fácil que la policía bonaerense, con 110.000 efectivos o más y 200 años de, comillas, experiencia. Y el dato es bien concreto. En el mismo periodo, es decir, desde el 1 de enero de 2017 a hoy, la policía de la ciudad registra 205 muertes. De esas 205 muertes, 168 son fusilamientos de gatillo fácil. O sea que esta situación, María del Carmen, es peor que la situación de gatillo fácil y violencia institucional del 2001-2002. Sí, totalmente. Muchísimo mayor. Muchísimo mayor. O sea, insisto con este dato, porque siempre nos corren con la bonaerense, entre otras cosas, por cuál es la gestión de gobierno en esa provincia. Entonces, si vos tomás la misma cantidad de hechos, en el mismo periodo, la misma modalidad, gatillo fácil, entre las dos fuerzas, vas a ver que la policía bonaerense tiene 3 veces más casos de gatillo fácil desde enero de 2017 a hoy que la policía de la ciudad. Pero no tiene 3 veces más efectivos, tiene 4 veces y media más efectivos. O sea que si hago el cálculo por cabeza, por cada funcionario policial, resulta que es más letal un policía de la ciudad que un pata negra. Ahí está. Y eso es mucho decir, y sobre todo cuando es una fuerza nacida en 2017. María del Carmen, ayer a las 2:30 de la tarde, Georgina Orellano, la secretaria general de AMAR, denunció también otro caso de gatillo fácil en Constitución, en Salta y Constitución. En Salta y Constitución, ahí también hubo una situación en la que una persona, aparentemente en situación de calle, estaba discutiendo con otra persona de similar condición, pero alojada en un hotel. Uno de ellos tenía aparentemente un cuchillo común. Bueno, cayó la policía y resolvió el tema a los tiros, y una de estas personas, el que estaba alojado en el hotel, está gravísimo, no tenemos informes a esta hora, pero anoche cuando hubo cierta movilización, vecinos, vecinas, compañeras de AMAR, de La Vaca, de Correpi, que se reunieron allí en esa esquina a protestar, estaba sumamente grave, con un disparo en la cara, en el Hospital Ramos Mejía. Y te hago una última muy cortita, digamos, porque Leonardo Vargas se llama. El joven, ya termina el programa. Se discutió mucho, y muchos estuvimos en contra de la llegada de las Taser, las pistolas Taser. En teoría no era para usar. Las tienen y evidentemente prefieren usar las de plomo. Si ya las otras son peligrosas, siguen usando. Claramente, o sea, no es que no sean letales las Taser también, no vamos a volver sobre eso, no existe tal cosa como arma no letal, porque arma es algo que sirve para herir o matar, y por lo tanto si puede herir, puede matar. Depende de cómo la uses. Mira, vuelvo sobre esto de los cartuchos porque en estos segundos finales, aún un proyectil de estruendo, es decir, sin proyectil
sin ningún tipo de posta dentro del cartucho, puede causar lesiones gravísimas o matar. Sí. Tenemos una causa muy silenciada, por cierto, en la provincia de Buenos Aires, un hecho ocurrido en noviembre del año pasado, de un policía bonaerense que casi a quemarropa disparó con un proyectil de estruendo contra la panza de una chica de 35 años en el patio de su casa. Tremendo. Para empujarla para que se metiera dentro de la casa. La mujer, además de haber estado 9 meses internada y de estar condenada ahora a una colostomía, a un ano contra natura de por vida, afortunadamente sobrevivió, pero con ese cambio fundamental en su calidad de vida, María del Carmen, para siempre. Esto que estás Era contando un proyectil de estruendo. es clarísimo, perdón que te interrumpa, se nos termina el programa, y aparte, ¿sabes qué? Pero también hay que, también como les gusta decir a ellos, ¿viste? Y ponerse en esa lógica pragmática, y también decirlo como porteños, con la guita que nos sale esta policía, la verdad que si no tienen la capacidad de entrenarlos para que con una o dos tomas reduzcan a alguien, que se dediquen a otra cosa. Que se dediquen a 5 tipos cagándolo a palo antes del disparo, no lo pueden reducir a un tipo. Muchachos, dedíquense a otra cosa. Y los que los entrenan también. ¿Entendés? Porque tampoco me da muchísima seguridad cuando te tienen que cuidar de algo que realmente sí te tienen que cuidar. Entonces también, viste, para esta cosa de que son ellos los pragmáticos, los que ponen el orden, mira, si van a poner el orden, pónganse a entrenar bien porque no están entrenando bien a la policía. Punto. Indudablemente están entrenados para lo que necesitan que hagan, que es aplicar el control y el disciplinamiento social. En marzo, unos días antes del 24, vamos a estar presentando el informe 2025. Perfecto. Prepárense porque viene muy fuerte. Ahí está. Y que se dediquen a robar paltas en la vía pública, que es lo que hacen con las personas, con los vendedores ambulantes. Abrazo grande, María del Carmen. Gracias, María del Carmen. Abrazo. Felicidades. Cierre de este nuevo programa de un buen comienzo. En Provincia RT, a las pymes las apoyamos, al país las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciart.com.ar/pymes. Somos Provincia RT, la aseguradora del riesgo del trabajo del Grupo Provincia. Nos despedimos. Mañana vamos a profundizar en las cosas que nos quedaron pendientes de hoy. Los oficios religiosos. Los oficios religiosos de Gustavo Cirelli y los allanamientos al Servicio Penitenciario Nacional. Gran nota de Soriano, de Feru Soriano en Infobae. Exactamente. Gran que denuncia. Destapa este tema. $25 millones. Y sirve como contraposición a las denuncias de otros temas y de la AFA que quieren instalar otros medios. Pero bueno, nada, eso, el servicio penitenciario que conducía Patricia Burrich hasta hace muy poquito. Hasta mañana, María Quintero. Hasta mañana, un beso grande a Karina, que cumple años. Le quiero mandar una gran amiga mía de cumpleaños hoy. Saludos, Karina. Sí, aclara que Karina, por favor. Chau Soler, chau Juan Pablo Fierro, Leandro Deza, Vicente Castro. Hasta mañana. Vivimos momentos donde enfrentamos desafíos. Y en la radio de las Madres de Plaza de Mayo queremos que la esperanza brille en cada hogar.